buenas noches. Lo que faltaba en el caso del INE, el gobierno a través de la Unidad de Inteligencia Financiera advierte o amenaza a los 4 consejeros que van a dejar el cargo en unos días, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Los amenaza de que si reciben las liquidaciones que se anunciaron hoy, estarán cometiendo un delito. Y quien comete un delito, pues se mete en problemas con la autoridad. Pero vamos por partes. El presidente López Obrador ha dicho en múltiples ocasiones que el INE es muy caro y que los consejeros ganan mucho dinero. Ante esos señalamientos, el INE, en lo que pareció ser un acto de transparencia, hizo público hoy lo siguiente. Vamos a verlo. Que el consejero Lorenzo Córdoba recibirá pues casi 2 millones de pesos de liquidación, mientras que los otros 3 consejeros que se van, Adriana Favela, José Roberto Ruiz y Ciro Murayama, recibirán 1.600.000 pesos. Esto es el equivalente a 3 meses de salario más 20 días por cada año de servicio. El INE recordó en el comunicado que la Constitución prohíbe a los exconsejeros ocupar cargos relacionados con temas electorales o postularse a cargos de elección popular por 2 años. Bueno, pues hasta ahí todo parecía normal. Pero vino una respuesta, un comunicado desde la Unidad de Inteligencia Financiera, no más, no menos. El titular de la UIF, Pablo Gómez, tuiteó un tuit que fue leído, por cierto, por el representante de Morena en el Consejo General del INE, por el diputado Hamlet García. Lo leyó frente a Lorenzo Córdoba y el resto de los consejeros. Lo leyó así. En mi última intervención voy a ceder la voz a Pablo Gómez, quien representó en este salón a la izquierda durante varios años. Dice en su cuenta de Twitter: artículo 127 constitucional, no se concederán ni cubrirán haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados sin que se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Las liquidaciones de los integrantes del Consejo General del INE no están asignadas por ley, decreto o contrato. Las condiciones generales de trabajo del personal no abarcan a los consejeros y consejeras. Todo pago ilegal es un delito. Todo pago ilegal es un delito. En pocas palabras, la UIF está amenazando a los 4 consejeros del INE que terminan su periodo en unos días, el 3 de abril. Lorenzo Córdoba no le respondió al representante Morena directamente, pero le pidió ahí mismo un favor a uno de los participantes. El diputado Aguilar me pide en tercera ronda. Diputado, ¿le puedo pedir a usted un favor? Señor, lo que usted... Es favor. Pueden centrarse en el punto. Espero que esto no sea un problema de legislativo, pero si nos podemos centrar en el punto, por favor. Gracias. Y es que la sesión de hoy se convocó para discutir el cronograma de aplicación del Plan B electoral, pero el diputado Hamlet Aguilar, lo veíamos, usó todas sus intervenciones para criticar los gastos del INE, a lo que Lorenzo Córdoba le respondió pidiendo que respetara el tema. Amenaza de la Unidad de Inteligencia Financiera a los consejeros del INE: si cobran su liquidación se van a meter en problemas. Pueden cometer un delito y quien comete un delito pues tiene que repararlo, o en una de esas termina en la cárcel. Ayer fueron agredidos inspectores de la Procuraduría, de la Profepa, cuando hacían un recorrido contra la tala ilegal, esto en el Parque Nacional La Malinche, en el municipio de San Francisco Tetlanocan, en Tlaxcala. ¡Madre! ¡Ay, güey! ¡Vámonos! Dile a César que se suba. ¡Suelta la diputada! ¡Pásale! No se quedó muy. La Profepa, la Procuraduría de Protección del Ambiente, explicó que 2 inspectores detectaron 2 camionetas que transportaban tala ilegal. Los detuvieron, quisieron hacer una revisión, pero los pobladores
pues se fueron sobre ellos. Luego quemaron una de las camionetas de la Profepa, incluso hubo disparos, no hubo detenidos, llegaron los policías estatales y bueno, pues delitos por todos lados. El FBI reportó el secuestro de otra ciudadana estadounidense en México. Esta tarde la oficina de Los Ángeles emitió una ficha para localizar a una mujer de nombre María del Carmen López, de 63 años. Reportan que fue secuestrada en su casa en Pueblo Nuevo, Colima, el 9 de febrero. Ella es mexicana, pero cuenta con, bueno, es originaria de México, pero tiene las dos nacionalidades. El FBI está ofreciendo $20,000 para quien dé información para encontrarla. El lunes informamos sobre la desaparición de 6 mujeres en Celaya, Guanajuato. Desaparecieron el 7 de marzo tras ofrecer un servicio de banquetes ahí en Celaya. Hoy el fiscal de justicia del estado, Carlos Zamarripa, informó que tienen indicios de que algunas de estas mujeres habrían sido asesinadas, ejecutadas. Medios locales confirmaron que las 6 mujeres fueron encontradas sin vida. Estos hallazgos se dieron tras catear algunos domicilios en la zona Laja Bajío. El fiscal Zamarripa habló de más de 12 personas detenidas por estos hechos. Hoy la organización Alto el Secuestro dio a conocer las cifras del delito en febrero. 116 personas secuestradas en México en febrero. 45% más si las comparamos con enero. Estas son unas 4 personas secuestradas todos los días de febrero. Los estados con la cifra más alta de secuestros, de acuerdo con esta organización, fueron, ahí los tiene en pantalla, el Estado de México, Veracruz, Michoacán, Oaxaca. Y otra forma de violencia que luego no vemos con los secuestros, las desapariciones, las ejecuciones, Claudia, Ciro, pero que sigue estando ahí. Buenas noches. Lo destacas muy bien. Otra forma de violencia, porque esta mañana familiares y amigos de una estudiante de secundaria fallecida el lunes cerraron los accesos a Teotihuacán. Esta adolescente murió a consecuencia de los golpes en la cabeza que tuvo tras una pelea con una de sus compañeras, una pelea por bullying. El bloqueo a Teotihuacán fue para exigir a la Fiscalía del Estado de México la captura de la estudiante responsable. Así narró lo que sucedió la madre de Norma Lisbeth, de 14 años. Sí, me platicó mi hija. ¿Qué le decía? Me dijo que los compañeros le hacían bullying por el color de mi hija, porque tenía sus caireles, porque era bonita mi hija. A lo mejor por eso le hacían muchas cosas. Mi hija fue muy callada. Ella no, porque yo le aconsejaba a mi hija que no fuera grosera, y cualquier cosa que le dijera a la maestra. Le hacían bullying por el color de su piel a una niña de 14 años. Después de este cierre, por algunas horas del acceso a Teotihuacán, los familiares de Norma Lisbeth fueron recibidos por las autoridades educativas, por las autoridades también del gobierno estatal, y les informaron de la destitución de la directora de la escuela, pero eso no les devuelve a su hija. La agresión que sufrió Norma Lisbeth ocurrió el 21 de febrero y fue grabada por los mismos estudiantes de esta secundaria. De las autoridades ni hablamos. Ni hablamos, Ciro. Por lo pronto, los familiares de Norma sí han dicho que después de esta agresión, la menor se quedó en casa porque la suspendieron. Es lo único que se sabe. Suspendieron a la menor responsable de la escuela, pero el fin de semana empezó a sentirse mal. Norma Lisbeth tuvo algunos desmayos. De uno de ellos, desafortunadamente, ya no despertó. Esto al salir del hospital, porque también fue internada. Su familia acusa a las autoridades de la escuela de no haber hecho absolutamente nada para impedir el bullying que ya habían denunciado, según ellos, ante la directora. Esta noche la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó de la detención número 13
Han 13 personas detenidas por el atentado que sufrí el 15 de diciembre. La persona detenida es Leslie Soledad Gómez Jaramillo. Fue detenida por personal de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía, ambas de la Ciudad de México. La ubicaron en un restaurante llamado El Carnal, así El Carnal, en la alcaldía Venustiano Carranza. Ahí estaba acompañada de un hombre llamado Brian Eduardo Santos. Notaron, se dieron cuenta que estaban rodeados por policías, se subieron a un taxi que conducía el propio Brian, trataron de escapar. Al hacerlo se fueron incluso contra autos de la policía, chocaron contra los autos de las policías, pero al final no pudieron impedir que los detuvieran calles más adelante. A Leslie se la llevaron a la Fiscalía de Asuntos Relevantes, ahí estaba hasta hace unos momentos, no sabemos de qué se le acusa por lo pronto. Brian fue puesto a disposición del Ministerio Público por la resistencia que opuso y, según nos informan, también por posesión de droga. Por lo visto, a él no se le relaciona con el atentado. A ella sí. ¿Quién es Leslie? Leslie Soledad Gómez Jaramillo es señalada como una de las orquestadoras del ataque contra Ciro Gómez Leiva. Ataque que habría coordinado junto con su hermano Paul Pedro, a quien la Fiscalía de la Ciudad de México acusa de ser el líder de la célula que materializó el atentado la noche del 15 de diciembre. ¿Qué se sabe de Leslie Soledad Gómez Jaramillo? De acuerdo con los datos de los agentes de investigación, ella atendía una estética en La Merced, lugar desde el que coordinaba extorsiones a vendedores ambulantes y otras actividades ilícitas. Ella habitaba uno de los departamentos cateados en la colonia Lorenzo Boturini, donde fue encontrado el Ibiza negro utilizado como muro en el ataque. De acuerdo con una denuncia anónima del 20 de diciembre, Leslie Soledad es señalada junto con su hermano Paul Pedro y el Bart de extorsionar, cobrar derecho de piso con cantidades de los 10,000 a los 50,000 pesos a comerciantes del mercado Sonora. Tras el ataque a Ciro Gómez Leiva, ella habría huido de la Ciudad de México junto con su hermano Paul Pedro hacia Michoacán. Se sabe que estuvo refugiándose en Chiapas y Guerrero, y hoy, luego de casi 3 meses de seguimiento, las autoridades lograron ubicarla en las inmediaciones del Metro Consulado. 13 personas detenidas, faltaría, según lo que ha dicho la autoridad, una sola. Este señor a quien apodan el patrón, que sería el coordinador de este grupo. Se sabe que el patrón se fue de México, que estaría por la zona de California. Se ha hablado de que incluso hay una solicitud del gobierno mexicano para dar con él una ficha roja. Y hasta ahí. Bueno, en Estados Unidos no paran de hablar del tráfico de fentanilo, de la violencia asociada al narcotráfico en México. Hoy hubo otra expresión de ese grupo, del grupo de los duros, que piden que el ejército de Estados Unidos actúe contra los cárteles mexicanos. Hoy quien lo dijo fue otra vez una congresista republicana. Hoy se trató de Marjorie Taylor Greene. Olvidémonos de Ucrania, vamos contra los cárteles mexicanos, dijo esta legisladora republicana. Aquí el presidente López Obrador volvió a hablar sobre los señalamientos que se están haciendo por parte de este tipo de personas en Estados Unidos, no del gobierno, de este tipo de personas. ¿Ratifica usted que aquí en México no se produce fentanilo, señor presidente? No, es que es una materia prima que se trae de Asia. ¿Pero aquí no hay laboratorios? Ah, no, sí. Sí, pero esa materia prima, lo que se hace aquí, yo sostengo que llega más fentanilo de manera directa a Estados Unidos y a Canadá que lo que llega a México. Entonces aquí lo que se hace es que se hacen pastillas, las troquelan. En los laboratorios se produce, pero dice el presidente que no hay, que sí hay laboratorios, pero que no hay producción de fentanilo en México. En Estados Unidos insisten en que la mayor parte del fentanilo que entra y se produce viene de México. Así lo dijo hoy también
un senador demócrata, Bob Menéndez. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. La inevitable y padecida vecindad con Estados Unidos se enfrentó a los diputados, que a solicitud de Morena llevaron a la tribuna su enojo por lo que consideraron el intento intervencionista de los congresistas republicanos por el tema de los cárteles de la droga y el fentanilo. Si el gobierno de Estados Unidos quiere resolver el problema de la droga y su consumo, ¿por qué no empieza en su territorio? El comportamiento del gobierno de Estados Unidos es profundamente hipócrita, porque su pueblo es el principal consumidor de droga y no lo atiende. Las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano se sumaron a las recriminaciones contra los republicanos que piden cobrarles a los cárteles mexicanos, a precio de terroristas, el drama estadounidense por el fentanilo. Propongámosles que hagan una modificación a la segunda enmienda, que detengan la acción de la Asociación Nacional del Rifle, que detengan a los cárteles, cortándoles los flujos de dinero y acabando con el mercado de consumo más grande del planeta. Los diputados del PAN dijeron rechazar las pulsiones intervencionistas del vecino, pero alertaron a las bancadas 4T que las acusaciones del Capitolio son el costo de la política de abrazos, no balazos. El fracaso de la estrategia de seguridad de este gobierno es claro para los ojos de todos, excepto para los del presidente López Obrador, que en el afán de defender nuestra soberanía ha dicho que en nuestro país no hay producción ni consumo de fentanilo. Y aunque Morena cuestionó las pretensiones imperialistas de Estados Unidos, hay dos halcones que se dicen ser legisladores en Estados Unidos, que es Linda Graham, senador de Carolina del Norte, y William Barr, que fue secretaria de Justicia de Trump. Culpar al gobierno de México por la grave crisis sanitaria que representa el consumo de fentanilo es una salida fácil, muestra de la más mezquina politiquería para ganar electores. El debate terminó reviviendo el juicio de Genaro García Luna. Las consecuencias que actualmente padecemos con Estados Unidos y con especialmente los republicanos, pues es consecuencia del narcoestado de Felipe Calderón. Ese cínico que tiene muchas dudas del veredicto dictado para su exsecretario de Seguridad, declarado culpable de narcotráfico, culpable de delincuencia organizada en los Estados Unidos. Así las cosas. Hoy se comenzaron a instalar en el Zócalo, alrededor del Zócalo, pantallas para transmitir el mitin del sábado, que va a encabezar el presidente López Obrador. Se colocaron sobre 20 de noviembre, 16 de septiembre. Están convocados gobernadores, alcaldes, legisladores y también ciudadanos. El presidente López Obrador reconoció que hubo corrupción en una entidad de su gobierno, en Seguridad Alimentaria Mexicana, en Segalmex. Dijo que él mismo fue quien dio la orden para que las secretarías de Hacienda y Función Pública investigaran el caso. Y dijo esto sobre el exdirector de Conasupo, mucho tiempo, muy cercano al PRI, y en este gobierno, director de Segalmex, Ignacio Ovalle. Así lo defendió o así lo soltó el presidente López Obrador. Un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente buena desde mi particular punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda, puro priista, de malas mañas, acostumbrados a robar, y los mete y empiezan a hacer negocios. 3 años engañaron al señor Valle. 3 años engañaron al señor Valle. Pues
Yo creo que se confió nada más que nosotros no aceptamos la corrupción. Y más tarde que temprano, o más temprano que tarde, el que comete un delito es castigado, porque no somos tapadera. Engañaron al señor Ovalle, se confió el señor Ovalle, y esto que dice el presidente, más tarde que temprano todos caen, va dirigido al señor Ovalle. Sobre este caso, el de Segalmex, un juez federal dejó en libertad a Carlos Antonio Dávila Amerena. Él era el director jurídico de Segalmex. La autoridad consideró que no hay pruebas en su contra. Otros 4 de los 9 detenidos por el caso ya fueron vinculados a proceso. 9.500 millones de pesos han desaparecido desde su fundación hace 4 años y el presidente dice que Ovalle se confió, pero Pues que es buena dijo. persona. Eso dijo. En otras cosas, el Comité Técnico de Evaluación difundió la lista de los 92 aspirantes a consejeros del INE que pasaron a la siguiente etapa. Son 46 hombres, 46 mujeres, entre los que destacan Berta Alcalde, hermana de la actual secretaria del Trabajo, y Netzaí Sandoval, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. Pero destaca también el académico del CIDE, Javier Aparicio, y Roberto Heicher, quien sustituyó durante 11 días al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo. Lo que llamó y mucho la atención fue que Jaime Castañeda, asesor de Morena en el INE, no pasó. El asesor de Morena en el INE no pasó a la siguiente etapa. Él había tenido la puntuación más alta en el examen de conocimientos, pero el comité consideró otros aspectos. Las entrevistas de los aspirantes ya inician el día de mañana. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir por la siguiente razón. Hoy se difundió en redes sociales que los pasajeros del vuelo de Aeroméxico 924, que tenía programado despegar a las 12:30 de la Ciudad de México con destino a Monterrey, despegó 6 horas después. ¿Y ellos estaban a bordo? A bordo. ¿Los dejaron en el avión? Los pasajeros estuvieron a bordo todas estas 6 horas, Sí. todo el tiempo. Hablamos con una de las afectadas incluso y esto nos dijo. Pues no nos dieron una explicación. Primero decían que estaban esperando una tripulación para ayudar a unos vuelos que se habían quedado varados en Monterrey, y luego que cambiaron al piloto, luego que cambiaron al copiloto, se estuvieron bajando muchas personas del vuelo ya por la desesperación, y nunca nos dieron una explicación, simplemente unas disculpas. 5 horas después nos ofrecieron un sándwich. Era el último vuelo que había hacia Monterrey. Exactamente, ya chequé en otras aerolíneas y todos saturados, o sea, no había nada, era la única oportunidad de poder yo llegar a Monterrey el día de hoy. No, una desesperación, aparte me sentí mal, fui 2 veces a vomitar, pidiendo pastillas, estaba mareada, sofocados adentro porque ni siquiera estaba prendida bien la ventilación, toda la gente muy desesperada, fue un caos. ¡Qué pesadilla! ¿Y qué dijo la empresa? ¿Qué dijo Aeroméxico? Pues preguntamos a Aeroméxico y nos dijeron que, en primer lugar, ofrecerían disculpas a los pasajeros que ya estaban Les en van a comunicación ofrecer, con ellos. sí. Sí. 2, disculpas. ¿No van a reparar algo? Nada más disculpas. 2, que esto se debió a las condiciones del clima en Monterrey desde ayer, que han sido varios los vuelos cancelados, que en este caso no fue cancelado, pero por el tiempo de demora se requirió hacer un cambio de tripulación y eso fue lo que prolongó aún más la espera. Híjoles. Gracias, Claudia. Buenas noches. Sí. El presidente López Obrador inauguró en Mérida la convención bancaria. Dijo que hay varios indicadores que muestran la buena salud de la economía mexicana, como el crecimiento de la economía en sí, más recaudación, estabilidad. Habló también de las utilidades muy buenas, muy altas que obtuvieron los bancos el año pasado. Fue muy cordial el presidente López Obrador y fue muy bien recibido. Termino, amigas, amigos del sector bancario, reiterando el compromiso que contraje desde el inicio del gobierno de no cambiar
las reglas para la operación de los bancos en México. Sigan haciendo negocios legales en México. Continúen obteniendo utilidades legítimas y razonables. Pues el presidente de la República se merece hoy un abrazo de mi parte, se merece un abrazo solidario. Tuvo que aguantar un evento excesivamente largo, lleno de lugares comunes y donde se dijeron muy pocas cosas. En la inauguración de la convención bancaria, Ciro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. En la inauguración de la convención bancaria, el discurso de Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora de Banco de México, del subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio, del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, básicamente todos diciendo lo mismo. El sistema financiero mexicano está muy fuerte, no estamos en la misma órbita de los problemas que están pasando en algunos otros países del mundo, y después se tuvo que recetar el presidente el discurso más cursi en la historia de un banquero nacional. El del presidente. El presidente saliente de la Asociación de Banqueros de México, sí, lo mismo lloró, que anunció la boda de sus hijos. Y luego tuvo que hablar el presidente. Pero pues bien, ¿no? Dijo. Bien, lo que dijo el presidente es bien. Cuentan los que estuvieron ahí que recortó el discurso, fue un discurso muy cortito. Sí, 5 minutos, 6 minutos. Creo, entre 5 y 6 minutos, porque finalmente fue un acto que no tuvo sustancia. Un acto que no tuvo mucha sustancia. No es poco ya a estas alturas del sexenio que el presidente le diga a los banqueros, respete las reglas. Sigan haciendo negocios legítimos y demás. No es poca cosa, es una buena nota. El presidente desde que era candidato dijo que no iba a cambiar las reglas de operación del sistema financiero. Que hubo algunos momentos cuando querían cambiar las reglas de las capitalizaciones y las reglas bancarias, pero no pasó. Entonces el presidente se pudo ir a Tabasco. Y ya se fue. Y ya se fue. Y le fue muy bien. Y tampoco hubo desfiguros de aplausos de 4 minutos. Me mandaron decir muchos amigos banqueros que para despedirse de él duraron entre 7 y 15 segundos los más optimistas. Vimos la transmisión. O sea, le aplaudieron. Bien, entonces en general bien. Era un evento aburrido. Sí, bien. Bueno, un evento aburrido. Yo hubiera preferido que se hablara más de la solidez. Sí se habló, pero se mencionó desde el punto de vista de la autoridad, de que sí está sólido el sistema financiero. Y el mensaje a los ahorradores, ese me faltó. Y el presidente de veras tiene hoy toda mi solidaridad. Por haber tenido que aguantar a Daniel Becker con ese discurso, merece un premio. Bueno, remátala, David. Para tratar de justificar a Ignacio Valle y el fraude de Senamex, dicen que no es mala persona, nada más sería un estúpido. Javier. Sí, amigos, ¿en qué deporte de conjunto puede llegar México a semifinales en un mundial? Solamente en béisbol. Mañana por Imagen Televisión este juegazo. ¿Qué puede pasar? Volvemos con eso. Nos vamos con la pregunta de si se atreverá el gobierno a detener a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a los otros 2 consejeros del INE, detenerlos porque van a cobrar sus liquidaciones. ¿Se atreverán los 4 consejeros a cobrarlas? ¿En verdad hay un delito en ese cobro? ¿O los consejeros están robando un dinero? ¿Por qué la respuesta del gobierno de la UIF es una advertencia, una amenaza? Lorenzo Córdoba en la cárcel por cobrar su liquidación. Qué lamentable espectáculo por donde se le vea. Se quedan con Qué Importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.